Cuando yo llegué a la high, pues ahí es donde tú te encuentras de todo. Y ahí me hablaron de una pastilla. Y yo dije, está bien. Pues curiosamente, ¿verdad? Como joven, me dio con probarla. Ya la persona más importante para mí ya se había enterado que ya yo estaba por ahí fumando. Ya era más coraje que yo tenía. So, de yo consumirla, ya yo pasé a otra etapa, distribuyéndola, experimentando. Quiero hacer chavo en la calle, quiero ver cómo se mueve esto. Lo que empezó con una pastillita, terminó con, ¿verdad?, con un fili de marihuana. Y no tan solo eso, sino ya yo comencé a ir moviéndome por la calle. Las personas con las que estaba sentado, para yo en esa noche darme un fili de marihuana, le habían puesto veneno. Esa noche yo noto que como que ninguno quiere de esto, el otro lo está aguantando un poquito más atrás. Una nébula, tuve una sospecha. Hasta que esa misma noche, ahí mismo, yo arranqué para el hospital y ahí los mismos médicos me dijeron, tenía tal cosa. Dios te bendiga, Dios te guarde, te saluda tu hermano Diego Silva y este es tu programa, Es Necesario que Testifique, que va por Maranata 911 y Maranata Radio Ministry y estamos contentos, agradecidos con el Señor por todo lo que ha estado haciendo a través de toda la programación de Maranata, de todas las entrevistas, de cada uno de los recursos. También estamos muy agradecidos, ¿verdad?, por cada uno de ellos, por haber dicho que sí, por haber estado aquí con nosotros compartiendo su testimonio. Y hemos visto la mano del Señor obrar en cada uno de ellos. Hemos visto que sinceramente la gente nos escribe, la gente comenta, la gente, ¿verdad?, a veces llaman y nos dicen que el testimonio le tocó, que se identifican con el testimonio. Y nosotros, ¿verdad?, damos gloria a Dios por eso. Y ese es el objetivo. El objetivo de esta programación es que Dios se glorifique, que nosotros llevemos a cada uno de ustedes a los pies del Señor, que toda la gloria sea de Él, que Él es el autor, Él es el consumador de la fe, que sinceramente sin Él nosotros no hubiésemos logrado nada, no seríamos nada ni nadie. Sí, a veces tocamos temas de nuestro testimonio, pero sinceramente reconocemos que sin Él nada somos. Así que, ¿verdad?, estamos bien agradecidos con cada uno y todas las personas que nos han apoyado y están ahí siempre conectaditos y comparten lo que es la programación. Pero en el día de hoy tenemos un joven que sabemos que Dios ha hecho muchas cosas en él. Es un joven que no lo había conocido personalmente, pero llevo tiempo siguiéndolo. Llevábamos tiempo tratando de coordinar la cita, ¿verdad?, o la entrevista. Y gracias al Señor hoy se nos dio, ¿verdad? Se nos dio la oportunidad. Hoy pudimos agendarla y hoy está con nosotros mi hermano Michael Lewis. Dios te bendiga, Michael. Amén, amén, te bendiga, ¿verdad? Correspondo al nombre de Michael Lewis. Vengo de la iglesia de Dios Pentecostal MI Bopasto Viejo. Mis pastores José García y Elsa Delgado, sus 3 hijas, ¿verdad? Cual tienen conocimiento de que estamos aquí, ¿verdad?, para testificar para la gloria de Dios. Así que es un placer y un privilegio estar aquí haciendo, ¿verdad?, la voluntad del Padre. Amén, Michael. Una de las cosas que me llama la atención cuando yo hablo con Michael y le digo, Michael, déjame saber si puede estar por aquí, da un break, déjame comentarle a mi pastor. Y a lo mejor muchos, ¿verdad?, que no entienden, dirán, pero ¿por qué el pastor? Me llamó la atención y me quedé más tranquilo porque dije, este es un muchacho que se sujeta a su pastor. Es una persona que entendió que Dios le puso un pastor o un líder en su vida para llevarlo, ¿verdad?, a comer de la palabra, para que se eduque y sobre todo para que tenga un orden. Así que esa es una de las cosas. Cuando me dijiste eso, me quedé tranquilo porque nunca nos habíamos conocido, aunque yo estoy orando para que Dios me dé, ¿verdad?, recursos. Es una responsabilidad que tenemos de agendar recursos. Y lo digo sinceramente, a veces es un poco cuesta arriba, ¿verdad?, en conseguir a alguien que venga a testificar por muchas cosas, factores de trabajo, el tiempo, pero también porque muchos de ellos pues no tienen pastores. Y lo digo así, ¿verdad? Me hago responsable por lo que digo y te felicito porque estás haciendo, ¿verdad?, y siguiendo el orden bíblico, número 1, y siguiendo lo que el Señor nos manda. Así que, Michael, qué bueno que estás con nosotros, nos gozamos en gran manera y en la medida que puedas, hoy te vemos, ¿verdad?, un muchacho convertido, hoy te vemos, ¿verdad?, en Gabanao no, sino con la corbatita, bien bonito, haciendo la obra del Señor.
pero no todo el tiempo fue así. Siempre comienzo con esto. Hay un génesis de todo, hay un principio de todo, y en la medida que se pueda quisiéramos irnos como con un viaje, una travesía, ¿verdad? De lo que fue Michael, de dónde nació Michael, de dónde viene, cómo fue su familia, cómo se crió Michael. Así que compártenos cómo fue de niño. Amén. Pues mira, yo soy, ¿verdad? Originalmente de Humacao, junto a Santiago. Somos 3 hermanos. Yo soy el del medio. Y pues nos criamos 3 varones con una madre soltera. So, ¿verdad? Esto algo un poco fuerte para una madre soltera, trabajo, criar a 3 varones. Estamos casi contemporáneos ahí con la edad, pegaditos. Y, ¿verdad? Al no tener esa crianza de un padre presente, ahí es que surge lo que es poquito a poco cuando uno va creciendo y dice, ¿por qué no está papá? ¿Qué pasó con papá? ¿Se habrá ido por culpa de nosotros mismos? ¿Verdad? Somos 3 varones, quizás no era lo que él quería. Y pues vengo de una crianza que quizás no muchos han experimentado, pero sí algo fuerte el criarse solo con una madre. Si es un reto, acuérdate que estamos hablando que en el orden bíblico se supone que esté papá y mamá. En una familia se supone que esté padre y madre, que es la que llevan a estos niños. La mamá le enseña ciertas cosas, pero el papá pone disciplina también le enseña. El sacerdote Es el del hogar. sacerdote. Bíblicamente es la persona que los lleva, ¿verdad?, a ofrecer sacrificios, a llevarlos a Dios. Bíblicamente, entonces no está. Número uno, pues no eran cristianos. Y entonces ahora añádele que no está tu papá. Está mamá sola, esforzándose porque ahora ya tiene que trabajar doble. Y ustedes son 3. Así Y mismo son es. 3 nenes varones. Y somos 3, ¿verdad? 3 varones que nunca le llegamos a servir al Señor. Sí nos llegaron a llevar una tía, un tío, de 1000 en 100 a un culto de niños. ¿Sabe cuando son cultos de niños? Va la guagua de la iglesia y recoge a los niñitos y se los lleva. Pero nunca nos educaron en lo que es, hay un Dios, hay un orden, hay una iglesia, ¿verdad? Hay que entregarnos al Señor para que las cosas nos salgan bien, para vivir con agrado al Señor hay que, ¿verdad? Hay una manera de vivir, no como muchos pensamos que yo nací y hago lo que quiera y cuando parta, pues partí, ¿sabes? No, ese no es el orden por el propósito por el cual el Señor entregó su vida por nosotros. Y pues nunca le servimos al Señor, nunca nos llevaron a una iglesia, que añadiendo a que éramos 3 jóvenes, ¿verdad? Con nuestra mamá luchando por nosotros, sin un padre, con un padre ausente, pues tampoco nos educaron en lo que es el amor del Señor. Sí, no, que ya hay muchos factores que están en contra de uno. Son unos jóvenes, son unos niños. Esta figura paterna no existe, ¿verdad? Para darle el ejemplo, para llenarlos de amor, porque muchas veces hablamos del que el papá, que es el que disciplina, el que corría, pero hace falta el amor de papá, Claro. hace falta esos abrazos de papi, hace falta a veces cuando uno saca una bola para jugar y que papi te vea, ¿No? mira. Y uno como niño no lo entiende al momento, pero cuando te apuntan en un deporte y tú ves a tus compañeros con papá, con mamá, y tú te llevó tu tío, tu mamá te llevó, pero te tuvo que dejar porque tiene que llevar a tu otro hermano a otra práctica. Y ahí es que tú empiezas como que a crear conciencia y entender que la presencia de un padre es fundamental en una familia, porque aunque somos niños no lo vemos, pero por dentro va marcando poco a poco. Y ahí poco a poco es que uno verdaderamente se va hiriendo sin darse cuenta por inocencia de niño. ¿No? Y se va dando cuenta lo importante que es esta figura paterna en la crianza y entonces ahí es que entra entonces la parte antagónica que se aprovecha, ¿verdad? De esta ausencia, se aprovecha de este sentir, de esta emoción y yo creo que ahí el enemigo toma ventaja para crear una rebeldía en cada uno Así de mismo es. nosotros. Y Michael entonces se van criando y mami luchando, ustedes 3 y tú te dabas cuenta de la lucha de mamá que estaba haciendo un esfuerzo por sacarlo hacia adelante. Claro, así mismo es, cada día. Y aunque ella no lo hacía notar, pero uno ya mientras va creciendo, 13, 14 años, ya no es lo mismo cuando tenía 8, 7, que todo era
felicidad, porque por la inocencia uno no entendía, pero ya a los 13, 14 años ya uno va viendo, ¿verdad? El sacrificio que mamá está haciendo porque está sola y aunque ante sus hijos se muestra fuerte, pero cuando está en la habitación, ¿verdad? Uno escuchaba cómo, ¿verdad? Lloraba en silencio para que sus hijos no la escucharan, no la vieran débil y, y marca, sinceramente marca y parte de mi historia de un pasado viene desde ahí. Sí, de ahí el origen es que siempre va a haber un suceso en nuestras vidas que nos va a poner, nos pone vulnerables, nos va a poner sensitivos, sensibles. Y cuando hablo de sensible es sensible a la rebeldía, a lo que estábamos hablando. Porque, y hablamos de estas cosas así para identificar. Y la mayoría de las personas que se han sentado aquí, todo ha comenzado a esa edad. Y lo dijiste bien bonito y bien claro que hay una inocencia, que todo es alegría, todo es Claro, juego, todo es comer, jugar y y dormir y dormir. estudiar, pero todo es una fantasía, ¿verdad? Una, una inocencia, todo es tranquilo, pero luego uno llega a una edad en que te estás dando cuenta de la realidad. Pero la primera realidad es que pues papá no está, pero también te estás dando cuenta en una realidad que está el pecado, la maldad, los pensamientos contrarios a lo que uno está expuesto, los deseos que uno tiene también como hombre, como joven, todo este desorden que la gente le llama desorden hormonal, no, es que te estás dando cuenta en el mundo que estamos viviendo, ya esa inocencia se nos va, pero hay una maldad terrible, hay algo que tú dices, pero ¿qué está pasando? Más las heridas, pero vemos que vas creciendo, ves a mamá, ¿verdad? Tirando para adelante, ves a mamá que se esfuerza por hacer el bien y ya tú estás creciendo. A esa edad más o menos que te estás dando cuenta que estás abriendo la mente, tenías 12 a 13 años. Por ahí, 12 13 años, sí. Y me comentaba que ahí fue que empezó todo, que en la medida que me puedas contar, Porque tras que está papá ausente, mamá está sola, yo soy el del medio. Mi hermano mayor, él me lleva 2 años. So, mi hermano mayor, por malas decisiones también, cae en un hogar. So, ya viene cayendo la responsabilidad de lo que es mi hermanito sobre mí. Y está mi mamá, está mi hermanito y estoy yo. So que ahora también, tras que mi papá no está, y está esa rebeldía que ya uno como un joven de 14 años, que ya tiene conciencia y sabe lo bueno y lo malo, pues dice, ok, estoy rebelde con la vida porque papá no estuvo aquí. Pero ahora mi hermano también no lo tenemos presente y cerca. el hermano se convierte en este ejemplo a seguir por este hermano mayor. Exactamente, exactamente. Y ahí es que empieza a surgir ese coraje con la vida, porque como te había dicho, no nos criaron en la iglesia. Yo no soy reconciliado, o sea, yo soy nuevo convertido, para la gloria de Dios, desde el día en que me entregué al Señor. Pues, ¿qué pasa? Con ese coraje, uno dice, pero ¿y por qué no está? ¿Y por qué ahora mi hermano se fue? Y ahí, a medida de ya de esos 14 años, para 15 ya yo voy entrando a lo que es la high. Claro. Porque yo me moví para una escuela que tú adelantas. So, ya desde que era noveno grado hasta grado 12 ya tú podías entrar desde noveno grado. So, uno dice, ya yo quiero salir porque yo necesito trabajar. Sí. Mamá sola, ¿sabe? So, ahí yo me muevo para la escuela, para adelantar, y ahí es donde empieza me abro al mundo como tal. Terrible. Y ahí es que yo empiezo con al coraje que yo siento, como con las decisiones que yo tomaba, como a desquitarme. Y ahí es que empieza la juntilla y esas cositas así. Uno siempre trata como que de culpar a alguien o a algo. Sí, buscar algo como para uno sentirse ahí tranquilo, como que aliviar el Sí, dolor. va a botar el golpe, botar esa rebeldía. Y esto pues estaba causando en ti ese dolor, esta conducta. Cuando tú sientes que comenzaste a cambiar y dijiste, wow, ya yo estoy cambiando. Pues mira, cuando yo llegué a la high, pues ahí es donde tú te encuentras de todo. Y ahí me hablaron de una pastilla. Y yo dije, está bien. Pues curiosamente, ¿verdad? Como joven, me dio con probarla. Perdona que te pregunte, ¿qué te dicen? Que yo lo sé, una pregunta retórica. ¿Qué es lo que te dicen esta pastilla
¿qué hace? ¿Qué te va a Sí, hacer? cuando te la presentan, Acho, bébete esto, que esto te relaja, Acho, te Exacto. sientes el cuerpo, ¿sabes? Acho, tú estás sedado Sí, te y te olvidas un poco olvidas los de todo. problemas. Y Y eso ahí es es que bueno. uno curioso, uno dice como que, pues, espérate, ¿verdad? Y pues ahí fue que yo comencé con una pastillita y poquito a poco, pues cuando venía a ver, ya me estaba viendo tres de una, tres, cuatro. Y te empieza a gustar sí, como te dice, por los Por efectos los que efectos. causa. Y tú dices, ya, che, es verdad, me olvido de que papi no está, me olvido de que ahora mi hermano está en un hogar, esto todo es Y fluye, el fluye el presente día. y vamos a fluir para lo que venga. ¿Qué pasa? Que de ahí, cuando ya, cuando ya estoy con la pastilla, pruebo por primera vez la marihuana. Y todo fue por un vacilón. Ah, un día así, yo lo hago hoy y pueden pasar 2 semanas, 3 semanas y no lo hago. O sea, yo lo hago hasta que poco a poco me di cuenta que ya, ¿sabes? Ya no se había convertido en un vacilón. Ya era algo rutinario que ya yo dependía de eso. Y cuando yo, por ejemplo, hoy no lo quería hacer y sentí cómo el cuerpo me lo estaba pidiendo, ahí yo dije, espérate, que algo está pasando aquí. Y una de las decepciones más grandes de mi vida es cuando mi mamá se entera. Cuando mi mamá se entera, yo no quería ni pisar el hogar, porque yo dije, ¿sabes? Es una decepción para ella que mi hermano fue para un hogar. Ahora su hijo del medio se entera que está, ¿verdad? Consumiendo sustancias, ¿sabes? Y fue una decepción bien grande que cuando yo la pienso, ¿verdad? Me da sentimiento porque ¿sabe? Una madre siempre va a querer lo mejor para sus hijos y más cuando tuvo una historia donde papá no estuvo. Sí, más cuando tú ves que se ha esforzado, que ha sido cuesta arriba para sacarlo hacia adelante y uno comete estos errores y estas decisiones, luego uno se da cuenta que, yo no quiero que mami se entere. ¿Por qué? Porque la voy a herir, la voy a hacer sentir triste, no le quiero romper su corazón, pero lamentablemente en la Biblia bien claro dice que todo lo oculto va a salir a la luz y que nuestro pecado nos va a alcanzar. A veces uno dice, no, siempre por algún lado va a explotar y ya mamá se da cuenta. Y te da cuenta por tu conducta, por los olores. No, porque se enteró ¿verdad? Por las personas, como que mira, esto vi a fulano raro, o mira, vi a tu hijo con tal persona, con aquel, hasta que llegó el punto que investigó y pues se dio cuenta que era que estaba Sí, uno empieza a consumiendo. hacerlo oculto, ya uno lo hace después Sí, ya público y la gente nos ve, la gente conoce, así mismo es. a la familia. ¿Cómo fue ese momento que tu mamá te confrontó, que te dijo, Pues mira, esa es la cosa que como yo rebelde, yo lo que hacía es que cuando llegaba a la casa, yo trataba de llegar cuando ella ya estuviera durmiendo, porque esa era otra, éramos tres varones solos, pues ella a veces se amanecía esperando que uno llegara, pero llegaba el tiempo que pues obviamente se cansaba y pues ya, ¿sabes? Ya sentía que ya no podía. Y el día que ella me confrontó, me lo dijo, o sea, estoy triste, me siento decepcionada, ¿sabes? Y me duele. Y uno como joven, ¿verdad? Siempre cuando uno está en esa etapa de la juventud, para uno los panas son los que tienen la razón y todos eran los panas. Y nada, no, es que tú no entiendes, es que tú no sabes. Y le cuestionaba a ella y no, los panas son los que tienen la razón. sí, hacerle ignorancia ahí? Y lamentablemente, y qué bueno que compartamos esto porque esto es muy común. Así mismo Se ha es. hecho muy común, es algo que está sucediendo hoy día, es algo que incluso ahora mismo hay padres conectados ahí que dicen, me está pasando lo mismo, e incluso pueden haber jóvenes conectados y van a decir, "Acho, es verdad, me pasa lo mismo, y vemos a qué, vemos a esta persona que nos quiere dirigir, que nos quiere corregir, la vemos mal. Así Siempre mismo vemos a la es. persona que nos quiere ayudar o que la que verdaderamente, porque el que nos ama verdaderamente nos va a corregir Así siempre, nos va mismo a es. ayudar. Es como dice la palabra, el padre, ¿verdad? Que ama a sus hijos, ¿qué hace? Corregirlo. Así que, ¿verdad? Siempre los padres cuando buscan, le dan un consejo a los hijos, a nosotros, no es por mal. Ya ellos, o quizás pasaron por esa situación, ya ellos lo vivieron. Pero la ignorancia de uno como joven, lo que uno le dice,
déjame vivir, ya tú viviste, es mi experiencia, deja que yo me dé con la piedra y los panas son los que son. Sí, porque cogemos el consejo erróneo, empezamos a coger el consejo y de personas que a lo mejor no son malos, pero están pasando por lo mismo o peor. Entonces tuve que nos reunimos antes, porque yo pasé lo mismo, yo me iba a fumar para salirme, evadir los problemas de mi casa, evadir el divorcio de mis papás, evadir la muerte de mi abuelita. Me iba para fumar. Y cuando veníamos a ver el grupito que estábamos ahí, estábamos pasando por lo mismo. El otro le faltaba a su papá, al otro le mataron al hermano, el otro incluso vivía en un hogar, una casita que eran como 5 en un hogar del gobierno, del departamento. Cuando tú vienes a ver, era todos con problemas. Teníamos todo el mundo situaciones y tratábamos de aconsejarnos nosotros mismos cuando fumábamos, cuando hablábamos, pero según nuestra propia sabiduría y nuestra propia prudencia. Erróneamente. Súper, erróneamente porque éramos ignorantes. ¿Cuál es el consejo? Pues en tu caso, que sé que en el mío también es mucho, pues no, bébete esto, vamos a fumar un poquito más para que, vente, vamos a darnos 2 palitos, vente, vamos a poner una Vamos a vueltita, janguear hoy. vamos a janguear para despejar la mente. Un lema que se dice que vamos a ahogar las penas. Estamos estresados, unos drincitos para bajar el estrés. Y esto es una conducta que se ve sin darnos muchas veces cuenta que lo que estamos abriendo son puertas espirituales, puertas que después se nos van a hacer difícil cerrar. Entonces ya estás metiéndote en este mundo con los amigos, fumando, mamá se da cuenta. Y lo más terrible es que me puedo hablar por ti que ahora ese sentido de culpa de que hería mami te pone como que más rebelde, Sí, no. pensamientos contrarios. Ya ahí, ya mami lo sabe. Yo dije, "Pues, ya no me importa nada. Ya la persona más importante para mí ya se había enterado que ya yo estaba por ahí fumando, ya la decepcioné. So, ya era más coraje que yo tenía. So, de yo consumirla, ya yo pasé a otra etapa. Ya yo estaba distribuyéndola, experimentando, quiero hacer chavo en la calle, Sí, porque hace falta. sí, quiero hacer chavo en la calle, quiero ver cómo se mueve esto. Y lo que empezó con una pastillita, terminó con, ¿verdad? Con un fili de marihuana. Y no tan solo eso, sino ya yo comencé a ir moviéndome por la calle. Lo que es, ¿cómo te puedo explicar? Los distintos puntos de droga y buscando aquí y buscando allá, buscando el mejor suplidor, como uno dice. Esta Sí, me la hacer dejen contacto, tanto y hacer buscar- contacto hasta que poco a poco, ¿verdad? Cuando vine a ver, yo dije, ya yo estoy metido de lleno. Ya aquí, ahora ¿qué yo voy a hacer aquí ahora? ahora con los contactos, a hacer dinero, ya no la estás consumiendo, la estás distribuyendo y entonces empieza ahora la película. Así mismo es. Empieza una película porque lamentablemente pues la calle te da cierto poder, te da cierta fama, ya tienes, ¿verdad? Dinerito, ya estás cómodo, ya puedes hacer lo que te da la gana, puedes comprar lo que tú quieras, empiezas a comprar y empieza que un personaje ahora a crearse. Y el personaje se crea según lo que tú eres y lo que estás pasando. Empieza el personaje, empieza la distribución. Entonces ahora, ¿quién me aguanta? No, y uno piensa que está en la película porque fue al mall y se compró una combi, o tengo, ahorita voy a hablar con una nena y la voy a ver, y la voy a buscar, y voy a costear, y cuando uno viene a ver, ¿sabes? Son mentiras de Satanás. Ya el enemigo ya te tiene como marioneta, sin tú darte cuenta. Si es vanidad, te estás dando cuenta que es vanidad, pasa con unos tataos. Si te está Igual que en llenando la los ojos. película, exacto. Nos estamos viviendo por vivir, por los placeres ¿verdad? De este mundo temporero y empezamos a fluir, empezamos a caminar y reconocemos que nos hacemos daño, pero como estamos tan heridos, El coraje, tan rebeldes, la pues culpa, no exacto. nos importa nada. Luego que estás viviendo en este mundo, en algún momento de esa vida, escuchaste algún culto, alguien te habló. Pues mira, lo más curioso es que yo nunca le había servido al Señor, pero sí sabía que había un Dios, pero no lo conocía, ¿sabes? Y aunque no lo conocía, siempre sentía dentro de mí ese respeto. Yo nunca le servía a Dios, pero yo oraba, sin saber a qué yo lo oraba. Simplemente cuando yo lo oraba, yo salía tranquilo. Y a veces cuando se me olvidaba,
Yo me sentía hasta como que, "Diache, me faltó algo hoy". Y yo oraba sin saber a quién yo le estaba orando. Yo siempre escuchaba de un Dios. Yo no sabía quién era Jesús, yo no sabía qué había hecho Jesús, si murió por nosotros, nada de eso. Y cuando yo escuchaba un culto por ahí, y yo estaba con mis amistades y estábamos reunidos, ¿verdad? Para fumar y eso, yo siempre les decía, no, no vamos a prender aquí, vámonos. O sea, por respeto. Escuchaba un culto y yo no, ¿sabes? Yo sin saber, sin conocer, pero había algo dentro de mí que me hacía sentir como que no, hay que darle un respeto. Y aunque no escuchaba el culto, pero cogía igual cuando iba con un carro y tenía la música alta y pasaba por una calle, un culto, bajaba el volumen y no lo entendía. De verdad no lo entendía, pero siempre, aunque nunca le serví, siempre sentí ese temor ahí, sin saber a qué. Por eso la Biblia dice que el principio de toda sabiduría es el El temor a temor Jehová. exacto. Y es un temor de reverencia, no es de miedo, Así mismo es. sino de una reverencia, un Un respeto. respeto. Y eso yo sé que luego es lo que Dios ve en ti. Ve, porque acuérdate que Dios ve todo. Dios sabe los corazones. Dios dice en la Biblia que Dios juzga hasta las intenciones de los Así mismo es. corazones. A lo mejor tú vas a hacer algo bueno, pero él ve la intención La tuya. intención del corazón. Y una de las cosas que conmueve a Dios es un corazón temeroso a Él, un corazón, ¿verdad? Que le respete, que le dé su lugar aunque no le conozcas, aunque muchas veces, y a mí me pasaba lo mismo, yo muchas veces hacía un culto y si estaba la música alta la mandaba, baracho, bájala. Mira, a veces yo estaba en el punto y una vez vino un predicador y me dice, porque me conocía, Diego, voy a hacer un culto aquí en el caserío. Y yo, tira, dale, Claro. para abajo, ¿entiendes? Yo le digo a los muchachos, no, pero no es que Dios me dijo que lo hiciéramos aquí en el punto, para cerrarlo. Y yo digo, pero varón, eso es difícil. Yo soy aquí, ¿verdad? Alguien que, pero aquí hay gente que mandan. Yo le puedo decir a ellos, a ver. Ujú. Y me acuerdo que yo vine bien atrevido porque yo decía, ¿cómo yo le voy a decir a los líderes? Vamos a Mira, que cerrarlo alguien me dijo, pero el temor a Dios me llevó a mí, llevar esto a ellos. Y decir, mira, está pasando esto, fulano de tal me dijo que quiere hacer un culto. La problemática es que quiere cerrar el punto, lo quiere hacer en el punto. Y decía yo, pero es imposible. Y yo digo, yo no quiero faltar el respeto. Yo les propongo que muevan el punto para allá y abran el otro portón, por lo Ajá. menos hoy. ¿Por qué? Hacho, con las cosas de Dios yo no me meto. Yo les digo a ellos. Y ellos me dicen, yo tampoco me meto con las cosas de Dios. Dale, olvídate, cierra el Mete punto, mano. que metan mano y que hagan el culto ahí, olvídate que Amén. esas cosas muchas veces Dios las ve, aunque, ¿verdad? Aunque después yo seguía haciendo lo mismo, pero son cosas, son misterios de Dios que ahora lo entendemos, que Dios estaba tratando con nosotros. Y lo vemos, tú orabas, lo mejor oramos, Dios mío, cúbreme, guárdame, y uno con material para Sí, vender. Señor, cuídame hoy esto. No, hasta para ir a hacer lo malo. Fechoría, exacto. Señor, cuídame, guárdame. Y uno va, ¿verdad? Con una diligencia, con malos pensamientos. O Señor, voy a ir para allá abajo, que los guardias no lleguen, que no se tiren, ¿sabes? Pero uno sentía ese como que había alguien que sí te podía cuidar, que te podía, ¿verdad? Guardar. Y ignorantemente, pues uno, hasta para lo malo. Sí, de la manera incorrecta, pero es la ignorancia Sí. que lo hacíamos. Pero lo que quiero decir es que vemos cómo Dios trabaja y cómo Dios toca esos corazones. Así Porque ya mismo. empieza todo ahí. Sí. Luego vemos que ya está tratando contigo. ¿Por qué? Porque se está dando su lugar a Dios. Vamos a bajar la música, vamos, nos fumemos aquí. Yo me Ujú, acuerdo que a veces Semana Santa yo no hacía nada, ujú. ¿verdad? Por el temor. No, y a veces yo sentía acá, yo decía, Señor, yo me siento especial. O Sí, sea, a sí, veces yo sí. estaba solo. Yo soy una persona que mayormente estoy solo. De verdad, desde que pasé las situaciones que llegué a pasar. Y a veces yo me sentaba solo en los banquitos, en el dogao y eso. Y yo me ponía a pensar y yo decía, Señor, ¿sabes? Tú tendrás algo conmigo porque, ¿sabes? Por como yo me siento, el respeto que yo te doy, pero yo no, ¿sabes? Yo no te conozco. Y a veces yo me sentía hasta especial porque veía la conducta de los de mi alrededor, pero como que no les importaba nada. Y siempre era yo el que no, si hay un culto, aquí nos vamos. Si hay que pasar por una calle y siempre con un respeto a los cristianos, a las personas mayores, ¿sabes? Un respeto que con ellos, ¿sabes? No, hasta ahí. A mí me pasaba lo mismo. Me acuerdo que muchas veces yo vengo a un residencial que no existe ahora, que era Torres de Sabana, y muchas veces
hacían los cultos, hacían llamados, y yo escuchaba el culto y de repente pasaba. O sea, que en verdad era Dios tratando con uno y siempre había como que me llamaba la atención el evangelio, aunque ves, tenía miedo, tenía cosas, era Dios tratando con uno. Y lo vemos en tu caso, que ya Dios te pone muchas veces a ver cosas que la gente no veía, a sentir cosas que la gente no sentía, pero era Dios tratando contigo. ¿Tienes alguna experiencia fuerte que tú digas, wow, sinceramente, esto es Dios tratando conmigo? Pues mira, ahí yo seguí, ¿verdad? En la calle, en lo que era vendiendo y qué sé yo, y poco a poco fueron llegando los problemas, y los problemas, y los problemas, al punto, ¿verdad? De que pues ya yo cargaba un arma de fuego, me llegaron a buscar a donde yo me estaba quedando, porque ya yo no vivía con mi mamá, pero vivía en la misma urbanización, pero donde yo me estaba quedando, llegó una guagua, ¿verdad? Como con 4 personas enmascarados y preguntaron por mí. Y Dios luego me habló de eso, que más adelante, ¿verdad? Lo testifico. Y ahí siguieron surgiendo situaciones. Una vez estaba en ese mismo hogar y se pararon a los de la ventana y me mandaron, ¿verdad? Me tiró, exacto. Nunca tuve un impacto de bala. También tuve otra situación en la que todas estas situaciones llegaron a pasar con personas que antes estaban al lado mío. Que siempre es la misma historia, nunca Al acaba. lado mío, las personas que me llegaron a mandar, a buscar. Y sucedió también que las personas con las que estaba sentado para yo en esa noche darme un filo de marihuana, le habían puesto veneno adentro. Y ya yo estaba notando la movida. Y siempre me lo daban a mí, porque como yo lo hacía bien rápido y qué sé yo, pues siempre era yo el que enrolaba, el que hacía todo. Y esa noche, pues lo hizo el otro. Y después eran personas que como que no tenían para todo el tiempo, o cuando tenían, aprovechaban y eso era hasta que le explotara el cerebro. Y esa noche yo noto que como que ninguno quiere de esto, el otro lo está aguantando un Y poquito tú más veías atrás. una nébula, tuve una sospecha. Y pues hasta que esa misma noche, ahí mismo, yo arranqué para el hospital y ahí los mismos médicos me dijeron tenía tal cosa y ahí siguieron pasando situaciones y yo digo, ya yo estaba sintiendo que me faltaba algo más, porque yo digo, ok, yo me muevo por la calle, no me falta nada, tengo mis cositas, si quiero algo me lo compro, pero sentía que me faltaba algo más. Y ahí yo vengo y me voy para Estados Unidos, para Connecticut, para poner, ¿verdad? Yo dije, ya yo como que me estaba cansando de la vida que estaba llevando, pero sentía que me faltaba algo más. Sí, tú pensabas que el cambio era cambiar del entorno, cambiar de Mi lugar. alrededor, mi ambiente, y me voy para allá. Y estando en Estados Unidos es que yo tengo esa experiencia con Dios que me marca, que ahí yo sigo consumiendo. Pensé que me iba, al cambiar de ambiente, iba a mejorar, me iba a dar un trabajo, ¿verdad? Estable, seguro y legal, pero comienza a moverme ahí mismo con conexiones, a seguir moviéndome. So, yo no trabajé en un trabajo legal, ahí empecé a Sigue seguir la misma moviéndome. conducta. Lo mismo que estaba viendo en Puerto Rico, lo empecé a vivir allá. Pero llegó el momento en que yo decía, Señor, yo vivo aquí en Estados Unidos, aquí no me conoce nadie. Yo hablando conmigo mismo. Pero empecé a ver maldad, ¿sabes? Empecé a ver el mismo enemigo, el mismo Satanás en el rostro de las personas que me miraban y sentía la maldad. Sí, la misma conducta que estabas viendo en Puerto Rico que te fuiste, pero lo ves allá. Así mismo. Y siento la maldad y sentía como que algo, ¿sabes? Algo raro dentro de mí. Yo, Dios mío, pero si aquí a mí no me conoce nadie, porque yo siento que me quieren matar o a hacer daño. Hasta que me voy y me cierro en el baño un día. Y ahí, sin saber a qué le estaba orando, empezó a orar y empezó a orar y empezó a orar a mi manera. Y de repente me escribe una persona que es apartada,
pero sabes que los dones son irrevocables. Y que tenía el conocimiento. Sí, y Dios, pues, aunque estaba apartada, pues cuando Dios tenía que usar a esa persona, pues lo usaba. Y yo veo que esa persona me escribe por Facebook y me empieza a hablar de Dios, después de yo haber orado. Y me empieza a hablar de Dios, así de la nada. Ya me conocía de antes y me empieza a escribir. Me empieza a decir, que tú sabes que hay un Dios, que como que tú te puedes, si tú no lo tienes en tu corazón, en tu vida, tú te puedes a acostar a dormir y si no te levantas, ya tú sabes dónde tú puedes amanecer. Y me empieza a dar ese conocimiento que yo no tenía. Y me empieza a hablar de cosas y yo le empiezo a decir, pues mira, yo me siento de esta manera y me está pasando esto y veo en la cara de las personas, siento maldad y a mí nadie me conoce aquí. Y ella me dice, pues Dios está tratando contigo. Y ahí es que Dios me abre el conocimiento, me da conocimiento de lo que yo no conocía. Pero yo dije, espérate, aquí hay algo. Y yo le digo, pues tú sabes qué, yo me voy para Puerto Rico, le digo. Y me dice, no, pero cógelo con calma, que eso es poquito a poco. Y yo le digo, no, yo me voy para Puerto Rico porque yo quiero visitar la iglesia. ¿Sabes? En mi palabra yo había hablado de iglesias ninguna, ni nada. Yo quiero visitar. Y me dice, no, pero cógelo con calma. Y yo, hecho, es que ¿sabes? Con ese conocimiento, con todo eso que tú me estás diciendo, yo siento que, ¿sabes? Dios está tratando conmigo. Y ahí viene. Y pues yo me voy para Puerto Rico. Yo me voy. Eso fue un 2 de mayo. Y lo más brutal es que, mira si Dios no estaba en el asunto, que yo no conocía a nadie allá. La persona que Dios usó para llevarme al aeropuerto fue el que me vendía la marihuana. ¿Sabes? Yo no tenía contacto, yo dije, esta es la única persona que yo le he escrito y llega donde a mí me trae. Pues yo le escribí y esa persona llegó y me buscó. Y la cosa es que mi vuelo salía como a las 6 de la mañana. Esa persona sin conocerme me dijo, tranquilo, quédate conmigo, te quedas conmigo un rato y más a la noche pues yo te llevo. ¿Sabes? Ahí fue que yo fui entendiendo que todo lo que a mí me estaba pasando, ya Dios estaba tratando conmigo sin yo darme cuenta. Incluso que hasta usó a una persona que la que yo menos esperé, porque yo dije, él ni me conoce, ¿qué va a decir? ¿Qué para el aeropuerto? Y, ¿sabes? Dios lo usó y me llevó y yo dormí todo en el aeropuerto horas porque, ¿sabes? Yo sentía que yo tenía que regresar para Puerto Rico. Y yo llegué un 2 de mayo. Yo llegué un 2 de mayo y cuando voy donde mi papá, que, ¿verdad? Él después de 12 años regresó a Puerto Rico y como él fue el que yo los tenía cash, él usó su tarjeta, pues cuando yo llego a Puerto Rico él me dice, ¿y cuáles son tus planes? Porque, ¿verdad? Mi papá estaba ausente, pero fue porque se fue para Estados Unidos. Sí, estamos hablando del papá que no estaba, ausente, sí. la relación Después de 12 años, él regresó, que no es que siempre estuvo ausente toda la vida. Claro. Quiero recalcar eso. Él luego llegó y aunque está ahí, pues no tenemos esa relación sí, ya estaba estable, ¿sabes? Simplemente, pues sé que mi papá vive aquí, pues, ¿me entiendes? Uno, pues, tiene ese tacto. Y pues cuando él me dice, ¿y cuáles son tus planes? Porque ya él sabía los rebeldes que yo estaba por ahí, ya estaban cansados de mí. Y me dice, ¿cuáles son tus planes? Y yo le digo, yo quiero visitar la iglesia. Y él se quedó sorprendido y él me dice, bueno, sabes que yo te apoyo. Y dicho y hecho, empecé a visitar. Y como yo no conocía, yo visitaba, qué sé yo, un día iba y era una escuela bíblica, yo no entendía qué era eso. No está perdido, estaba reunido con unos jóvenes y dando una clase y yo como que esto no es lo que no entiendo, esto no es lo que yo estoy buscando. Pues salía y seguía fumando y volvía y visitaba y seguía fumando. Hasta que llegó un domingo y me dio con ir. Me levanté temprano, lo que nunca, yo me levantaba a las 3 de la tarde, 2 de la tarde. Y me levanté temprano y yo dije, voy a ir para el culto, que voy a ir culto temprano. Y yo llegué un 2 de mayo, eso fue un 16. Yo con mente de ir para visitar, cuando llego al culto, predican, me gozo. Y ahí fue que encontré lo que yo estaba buscando. Porque cuando terminan, que, ¿verdad? Que van para la administración y no habían ni hablado y ya yo estaba al frente llorando, ¿sabes? Yo me rompí por completo
y pegué a llorar sin entender y yo como que encontré como que lo que realmente yo necesitaba, que no era un cambio de ambiente, no era moverme de estado, no era de que un trabajo legal, sino que necesitaba ese amor verdadero del que predicaron, del que yo escuché, que sana, que te liberta, que te restaura. Y me entregué al Señor un 16 de mayo, que para la gloria de Dios, ¿verdad? Son 5 años que llevo ahí. Y entre alta y baja, ¿sabes? Tristeza, dolores, pero siempre firme, porque, ¿sabes? Dios ha dado una palabra y Él va a estar ahí con nosotros como poderoso gigante. Y pues cuando me convierto, me dicen, ¿sabes que ahora el enemigo te va a atacar por todos lados? Y cuando salgo de la puerta, la primera tentación me llama un pana mío, que ya yo no había sabido, ya yo me había, poco a poco, mientras iba de visita, pues ya yo me estaba guardando como que solo, ya no pasaba con nadie. Y dicho, ese mismo día me llaman saliendo del culto, mira, vamos a fumar, que esto y lo otro. Y yo sin esas palabras salieron solas. Y le dije, mira, yo, en verdad, yo acabo de tomar una decisión bien fuerte ahora mismo. Y si tú quieres, yo te puedo llevar. Y para que compres hojas o qué sé yo. Pero yo, en verdad, no voy a. Sí, ya yo. Lo más curioso de todo esto de Diego, que en todo ese proceso en lo que yo me convierto, yo intenté de quitarme muchas veces de la marihuana, porque ya yo ya dependía tanto de ella que cuando no tenía, ¿sabes? Yo me volvía Y loco. se ponía mal humor, le apesta la vida a uno. Yo no quería saber de nada, ni de comer. A mí no me daba apetito, el escalofrío, ¿sabes? Todo y todo molestaba. Y intenté muchas veces y nunca pude. Y ese mismo día, 16 de mayo, que yo me convertí, ¿sabes? Desde ese mismo día yo no volví. A mí no me dio ansiedad ninguna, que hay personas que dicen, no, y poco a poco, a mí Dios me quitó todo. ¿Por qué? Porque cuando yo me entregué al Señor, me entregué con un corazón, ¿verdad? Sincero, de que ya no aguanto más, ¿sabes? Ya yo encontré que tú eres quien me puede sacar de aquí y desde ese día yo no volví a consumir y ninguna sustancia hasta el sol de hoy, gracias a Dios. ¿Sabes qué me llama la atención? Cuando el Señor Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba de esta agua que yo le daré. Y yo sé que en mi testimonio, por el tuyo ahora en específico, tú quisiste cambiar por tu propia fuerza, quisiste cambiar de entorno, sabía que necesitaba algo, habías probado diferentes aguas para saciar esa sed, diferentes tipos de agua para saciar la sed. Y no fue hasta que probaste el agua que el Señor te ofreció que verdaderamente te quitó la sed. Así mismo es. Yo busqué Porque lo mismo, soluciones. buscaste, exacto, buscaste alternativa, una solución, pero no buscaste beber de esa agua que es la que nos pasó a todos nosotros. Me pasó a mí, le pasó a la mayoría de los que estamos trabajando aquí y le ha pasado a la mayoría de los que hoy le sirven a Dios e incluso le puede estar pasando a alguien ahora mismo. Ya, es verdad. Así Yo mismo. intento cambiar por mi propia fuerza, no puedo. No puedo. Yo intento cambiar el entorno y sigo con los mismos y hago esto. Y eso no va a cambiar hasta que tú no bebas de esa agua que el Dios nos da, que el Señor nos da, que salta para vida eterna, que dice la Biblia que cuando bebamos de esa agua serán como ríos de agua viva Así en nuestro mismo. interior. Y nunca más tendremos sed. Y no vamos a tener sed. No hay necesidad de volver para allá. Luego hay unas etapas que vamos a ir fortaleciendo ciertas áreas. Claro. Eso se va llevando a cabo mientras sigamos perseverando, porque la Biblia dice, el que persevera hasta el fin. Alta y baja, pero la victoria está ¿verdad? Y donde todo puede cambiarlo o mejorar es que sigamos perseverando. Entonces vemos en tu caso que decidiste ir al Señor, beber de esta agua, vienen las tentaciones, pero hubo un cambio directamente o completo de adentro para afuera. Ya no tengo deseo de seguir fumando, ya no tengo deseo. Ahora empieza una nueva vida. Una nueva vida. Ahora tú ves cómo el Espíritu Santo empieza a organizarte. No, yo sentí que yo nací de nuevo. Amén. ¿Sabes? Yo he escuchado personas como han testificado de esto mismo y lo doy por hecho. Yo hasta empecé a ver la naturaleza y yo decía, wow, qué lindo es esto. Yo valoraba hasta las nubes, yo decía, ¿sabes? Veía todo diferente. Y yo decía, cuando escucho personas que testifican de eso, yo he dicho, gloria a Dios, porque realmente es verdad.
O sea, cosas pequeñas que tú das por insignificantes. Cuando Dios te hace nueva criatura, ¿sabes? Hasta la naturaleza tú empiezas a ver distintas y valorar. Y Dios empezó a ir moldeándome y moldeándome. Gracias a Dios, en cuestión de la sustancia, trabajó de una manera, porque Dios trabaja, Claro. ¿verdad?, de forma distinta con cada persona. Pero yo sentí que realmente yo me entregué al Señor de corazón, porque yo empecé a escribirle a cada persona que yo tenía problemas. Y yo le empecé a pedir perdón. Yo le pedí perdón a mi mamá, le pedí perdón a mi papá, incluso a personas que no le tenía que haber pedido perdón, pensando yo, porque yo no le hice ningún mal. Yo le empecé a pedir perdón porque yo decía, yo quiero estar bien con todo el mundo. Yo, la paz que yo siento, yo no quiero que nada me la interrumpa. Y yo empecé a escribirle a personas que tú llegas a tener problemas, y las personas me aceptaban el perdón, e incluso terminaban hasta llorando porque no podían creer, o sea, el cambio que Dios había empezado en mí. Porque quizás esas personas sí habían conocido a Dios anteriormente, pero se apartaron. Y ver cómo Dios me sacó desde el ambiente, de la vida, del logo, ¿verdad?, donde yo estaba, y ver cómo yo fui a donde ellos, humillado, ¿verdad?, pidiéndole perdón porque me había entregado a Dios, al Señor, y que quería estar en paz. Incluso sin yo darme cuenta, ya Dios estaba marcando corazones. Qué lindo, porque yo sé que una de las cosas que la mayoría hemos pasado es eso. Cuando nos convertimos a Dios, nos sentimos tan arrepentidos de la vieja criatura, de los errores que cometimos, del pecado que hicimos, del daño que en cierta manera pudimos haber hecho. Y una de las cosas que me testifican muchos y lo, ¿verdad?, lo doy al lugar, es eso mismo. Empezamos a llamar a las personas que le hicimos daño. O sea, perdóname, falta de respeto, perdóname. Yo me acuerdo que yo tuve que llamar a alguien que le hizo un daño, y tuve que llamar y buscarle a esa persona, y me insistí en que me cogiera el teléfono o poder hablar, porque le había hecho algo fuerte en el mundo, y necesitaba como que me perdonara. O por lo menos yo le iba a intentar. Si no me perdonaba, yo le iba a intentar. Y yo creo que eso es parte de volver a nacer de nuevo. Y eso es un fruto bien bonito, el que estar, ¿verdad?, con todo el mundo reconciliado, buscar la paz con todo y estar tranquilo, y como que era una etapa de cerrar un ciertos capítulos o pasar una paz en nuestras vidas. Entonces, Michael, pediste perdón, ya estás viendo que estás cambiando, pediste perdón a mami, que fue la más que le hicimos daño, todo esto, vemos cómo aún así, mientras tú pides perdón, Dios se está glorificando, Dios te está usando ya como instrumento, y ya Y, te está utilizando. incluso yo le pedí, yo me empecé hasta a pedir perdón a mí mismo, porque por rebeldía y Claro, por coraje, yo tengo tatuajes en mis brazos, ¿sabes?, pecho, tatuajes, porque entre el dolor y la culpa y toda la rebeldía que yo sentía, yo cuando me hice mi primer tatuaje, yo sentí que con ese dolor yo empecé a aliviar exacto. mi dolor. Sí, a botar. Y después, cuando yo me entrego al Señor, que me miro al espejo, yo me empecé a pedir perdón yo mismo, porque yo dije, ¿sabes? Todo fue causa, no fue por gusto ni por placer, fue por una ignorancia, ¿verdad? Y me empecé a pedir perdón y a pedirle perdón a Dios. Perdóname, Señor. Incluso yo hasta le he orado a Dios, Señor, porque yo sé que tú tienes el poder, que un día yo me levante y no tenga Gloria. tatuajes ninguno. Y porque me he menospreciado bastante en el camino, pero Dios se ha encargado, ¿verdad?, de diversas maneras de hablarme de mis marcas. Y gracias a Dios, lo que quizás yo veo como poco, las personas que me rodean, eso ha sido la evidencia del poder, ¿verdad?, que el Espíritu Santo tiene de, de convertirnos, de cambiarnos. Y aunque yo, ¿verdad?, me he menospreciado, porque a veces voy a un culto y tú los ves todos limpios y sin nada, yo digo, diache, me van a mirar así, me van a mirar de tal forma. Pero Dios se ha glorificado, ¿verdad?, de una manera bien bonita. Simplemente por cosas que yo doy por poco, Dios las hace grandes. Y
¿cómo te explico? Hasta por eso mismo yo me pedí perdón cuando me convertí nuevamente, de verdad. Sí, eso pasa a la mayoría de todos nosotros, ¿verdad? Y los muchachos que venimos así de la calle nos pasa mucho. Luego va a venir eso mismo, el menosprecio de nuestro pasado. En tu caso, ¿verdad? Vemos las marcas, muchas de esas marcas que tú lo testificas fueron por rebeldía. A lo mejor muchas de esas marcas tienen un mensaje oscuro. Uno rápido empieza a ponerse cara, a veces, ¿verdad? Tatuajes de cara fea o de otras cosas, unos símbolos, unas loqueras que uno comete. Y es bueno tocarlo, ¿por qué? Porque hay muchos que hoy día están en ese mundo, marcarse. Y cuando te ven a ver, no saben lo que están No haciendo. saben lo que están haciendo. Y luego que uno se convierte, gracias a Dios, yo no me marqué, me gustaba marcarme, siempre quise marcarme el cuello y las Ujú. manos, pero nunca lo hice por mis abuelos, Ok, por el respeto el a ellos. respeto. Nunca lo hice y después pues se me quitó eso. Que sabrá Dios y no sabrá Dios, estuviese seguro que estuviese arrepentido, ver un poco las marcas. Claro, Es algo humano, aunque Dios, ¿verdad? Te ha cambiado y son cosas que Dios las va a dejar ahí para eso mismo, para glorificarse claro. y Dios no la toma en cuenta. Pero sí, que en nuestra humanidad me hubiese sentido así porque hay cosas que yo digo, wow, estas cosas que yo hice me avergüenzan. Pero yo sé que todas estas cosas Dios se glorifica y se está glorificando. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un joven, ¿verdad? Que está con la decisión de servirle al Señor a tu edad, que hoy día hay muchos jóvenes batallando, hay muchos jóvenes que están yéndose para el mundo, yéndose para todo lo que le está ofreciendo el enemigo, pero tú, sin embargo, tú decidiste cambiar, tú decidiste dar la oportunidad a Dios, estás viendo la mano del Señor, estás viendo cómo Dios se ha glorificado. Sinceramente, vale la pena servirle a Dios. Sinceramente, si yo lo hubiera conocido antes, varón, créeme que yo no lo hubiera pensado dos veces. Porque desde que yo me entregué al Señor, ¿sabes? En todas las facetas de mi vida, yo he visto la mano de Dios obrar. Y si yo le puedo decir a alguien que vale la pena, de verdad que es la mejor decisión, la mejor opción que uno puede tomar, es entregarse a Dios con un corazón, ¿verdad? Que es bien importante de la forma en que nosotros nos entregamos al Señor, si nosotros verdaderamente queremos un cambio. Pero vale la pena, de verdad vale la pena servirle al Señor, entregarse a Dios. Gloria a Dios, Michael. Sabes que, verdad, nos gozamos en gran manera, verdad, con tu testimonio. Te respeto, te admiro mucho porque estás metiendo manos, vas por ahí, Dios te va a ir llevando, Dios va a seguir abriendo puertas. Una de las cosas también que me gustó es eso, que estás ahí en el orden del Señor. No te desesperes. Siempre, una de las cosas que a mí me aconsejaron es mantente siempre humilde, humillado a Dios y como dicen así, el low profile, tranquilo, que Dios va a hacer lo demás, Dios va a abrir las puertas que Él va a querer abrir, no fuerce nada, mantente siempre escuchando la voz de Dios, siempre buscando su rostro, que lo demás Dios lo va a hacer. Así que, ¿verdad? Sigue para adelante, Michael. ¿Algo más que quisiera testificar para cerrar? Mira, en verdad es un consejo, ¿verdad? A la juventud, que hoy en día piensan que están en su mejor momento porque tienen su trabajito, tienen su carrito, y es que verdaderamente es el enemigo, ¿verdad? No permitamos que lo que el enemigo nos pueda ofrecer permita que nuestra alma se pierda, porque verdaderamente Cristo viene ya, Cristo ya está a las puertas, y mi consejo es que aunque sea de visita, aunque vayan un día de visita, yo siempre le digo a las personas que me escriben, que gracias a Dios, ¿verdad? Me escriben mucho por mi Facebook para pedirme un consejo o como yo le hice, siempre les digo, aunque sea de visita, ¿ves? Porque en el día que menos yo lo esperé, fue el día que yo salí como una criatura nueva. Y mi consejo es ese, que aunque sea un día, saquen para el Señor, le digan a Dios, y aunque no sepan cómo orar, eh, por su, en la manera que sea, que hablen con Dios. Y si sienten que no se pueden arrodillar, acostados, como ellos sientan, pero que Dios vea que tienen la intención de que hay alguien que le escucha, que los puede cambiar, y que verdaderamente vale la pena en verdad servirle a Dios. Mi consejo es ese, que aunque sea un día que puedan ir de visita, ellos no saben lo que... Dios lo que necesita es que, ¿verdad? Que le den el permiso, porque Dios es caballeroso y Dios no entra si